Hay argumentos políticos que, vaya, que simplemente te atrapan. Se sienten potentes, casi magnéticos, incluso si no estás de acuerdo con ellos. Hoy vamos a meternos a las entrañas de uno de esos argumentos para desarmarlo, pieza por pieza. Vamos a usar una afirmación súper potente de nuestro material fuente para ver cómo se construye un mensaje, casi como un edificio, para que sea prácticamente imposible de ignorar. Y todo empieza justo aquí. Esta frase no es solo una afirmación, es una bomba emocional. Lo que hace es usar una comparación hipotética, pero muy gráfica, para sembrar de inmediato la idea de hipocresía. No te está pidiendo que analices nada, te exige que reacciones, que sientas algo. Es, digamos, el gancho perfecto para captar toda la atención y poner las cartas sobre la mesa. A ver, que quede claro, nuestro objetivo aquí no es decidir quién tiene la razón, para nada. Más bien, vamos a actuar como si fuéramos arquitectos, pero al revés. Queremos desmantelar este mensaje para entender sus cimientos, la estructura, las técnicas y la estrategia que lo hacen sonar tan convincente. La meta es aprender a ver el plano que hay detrás de las palabras. Ok, primero lo primero. Vámonos a la base de todo, la acusación central. Antes de poder analizar la estructura y las técnicas, necesitamos entender de qué estamos hablando, o sea, el material en bruto, el corazón del conflicto geopolítico que se plantea en la fuente. Estos son los 4 pilares del argumento. Pero fíjense en la progresión, en cómo va escalando. Comienza con una acción muy específica y, bueno, violenta, el presunto asesinato. Inmediatamente después se introduce la justificación oficial, autodefensa, lo que crea una tensión al instante. A partir de ahí se lanza la acusación directa de doble moral, y todo culmina en una conclusión que se presenta como la única posible, la etiqueta de Estado terrorista. Un paso lleva lógicamente al siguiente. Y aquí, justo aquí, está el verdadero campo de batalla. No es sobre los hechos, es sobre las palabras. Tenemos una sola acción, un evento, pero se le pueden poner 2 etiquetas que son polos opuestos. La fuerza del argumento está en explotar esta dualidad. Nos sugiere que la elección de la palabra, terrorismo o autodefensa, no depende del hecho en sí, sino de quién tiene el poder de definir la realidad en los medios. Bueno, ahora sí es momento de ponernos un poco más técnicos. Para analizar este tipo de mensajes de forma objetiva se necesita una caja de herramientas, y una de nuestras fuentes nos da un marco de trabajo perfecto para literalmente desglosar esta narrativa y ver de qué está hecha por dentro. Este método es súper interesante. Propone un proceso de 3 pasos para limpiar la información. Imaginen que es como un filtro de agua. Primero, traduces la idea tal cual. Luego, la descompones en sus partes más chiquitas y objetivas. Y finalmente, la reconstruyes de una forma más neutral. El chiste es pasar de una historia cargada de emoción a puros hechos manejables. El paso clave, el más importante, es el desglose. Hay que pensarlo casi como si fuera un trabajo forense, ¿saben? La chamba aquí es quitarle toda la capa de opinión, de emoción, los adjetivos, todo, hasta que nos quedemos únicamente con las afirmaciones que se podrían verificar. Es como buscar el esqueleto de hechos que sostiene toda la historia. Y listo. Cuando aplicamos este filtro, esto es lo que queda. El argumento, que sonaba tan complejo y tan emocional, se reduce a estas 4 afirmaciones claras y distintas. Al tenerlas así separaditas, ya las podemos analizar una por una. De pronto todo ese ruido se convierte en variables claras: el actor, la acción, la justificación y la acusación. El mecanismo ya es visible. Pero claro, tener los ingredientes no basta para cocinar algo rico. Una vez que aislamos estos puntos clave, viene el arte de ordenarlos. Porque en el mundo de la persuasión, la secuencia en la que se presentan las ideas no es un detalle menor, es la estrategia central. Esto que vemos es básicamente una receta clásica de la persuasión. Es una fórmula probadísima. Primero empiezas con un gancho que apela directo al sentido de injusticia de la gente. Después presentas la parte lógica, donde expones la supuesta hipocresía. Es el cerebro de la operación. Y al final das el golpe de gracia. Una conclusión que se siente como el único resultado lógico y sobre todo moralmente correcto. Pero esperen, que falta una capa. En el mundo de hoy, un argumento no vive solo de palabras. La capa final, y a menudo la más poderosa, es cómo se amplifica todo esto con emociones y con imágenes. Vamos a ver cómo las señales visuales y el tono pueden transformar un argumento lógico en una experiencia, pues, visceral. Y aquí nada, pero de verdad, nada es casualidad. El estilo de la caricatura política, por ejemplo, con esas expresiones súper exageradas, no busca ser realista. Lo que busca es claridad emocional. El objetivo es crear una tensión central dominante, algo que se te quede grabado en la mente y que haga que el mensaje se sienta no solo persuasivo, sino, pues eso, innegable. Y esta idea lo resume a la perfección.
No hay elementos accidentales, no hay nada de relleno. Cada palabra que se elige, cada trazo del dibujo, cada color, todo está orquestado para trabajar en equipo, creando una presión constante que refuerza el mensaje una y otra vez. Muy bien, ya desarmamos el motor, ya examinamos cada pieza por separado. Ahora vamos a volver a armarlo todo para ver el proceso completo en acción. El viaje desde una idea en bruto hasta una narrativa poderosa, pulida y lista para impactar. Este es el mapa completo, la línea de ensamblaje de la narrativa. Todo nace de una afirmación potente, sin filtros. Luego, esa afirmación se descompone para aislar sus componentes clave. Esos componentes se reordenan estratégicamente en una secuencia persuasiva y al final se le da un barniz de emoción y de impacto visual para que pegue con todo. Entonces, al final de todo esto, el punto no es si el argumento es correcto o incorrecto. El verdadero poder, la habilidad clave en estos tiempos, está en ser capaces de ver su anatomía. Es poder reconocer las técnicas que se usan para construirlo, sin importar de qué lado del espectro político venga. Y nos vamos con esta pregunta, para que se quede ahí, dando vueltas. En el mar de información que consumimos todos los días, ¿dónde está el verdadero mensaje? ¿Está en los datos duros, en los hechos, o en la cuidadosa y a menudo invisible arquitectura que nos los presenta? La respuesta podría cambiar la forma en que vemos, todo.